tenían una ceremonia anual. Al principio de ese año, que no es en la fecha nuestra, ¿oyó? No tiene nada que ver esa fecha con la nuestra. El de ellos era otra fecha, pero para ellos empezaba el año en esa fecha. Cada año, todo el pueblo de Israel, no había nadie que faltara esa reunión. Si se encontraban allá en el extranjero, todos venían y celebraban la ceremonia, la fiesta, la ceremonia de expiación de pecado. El sumo sacerdote una sola vez se metía al lugar santísimo y primero hacía sacrificios por él y por su familia. Después hacía expiación por todo el pueblo. Ese día el pueblo se ponía a cuentas con el Señor y el Señor les perdonaba sus pecados y los limpiaba y permitía que ese año comenzara otra vez. En una palabra, como decimos los mexicanos, borrón. ¿Y qué más dice? Borrón y cuenta nueva. El pueblo cristiano ya no celebramos esa ceremonia de expiación como los judíos, pero el Señor dejó una ceremonia en el Nuevo Testamento mediante la cual nosotros venimos ante su presencia y nos ponemos a cuentas con Él. Y por medio de esa ceremonia el Señor nos perdona, nos limpia y nos bendice para seguir adelante. Oiga, el deseo de Dios siempre, 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 repita conmigo, el deseo de Dios siempre es bendecirnos. Dice la Escritura que el Señor retarda su venida, no queriendo que nadie se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente para con nosotros, ¿me entiende? Y Él estableció esta ceremonia, este sacramento que la iglesia practica desde los tiempos de Jesús, que conocemos como la Santa Cena. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he dado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo, en algunas versiones dice es el Nuevo Testamento, y en otras versiones dice es el nuevo pacto. ¿Cómo dice ahí atrás? En variadas ocasiones les he dicho a ustedes que la Biblia debería estar dividida en antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que significaría verdaderamente el testamento? En mi versión dice: esta es la copa, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, o sea, el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Porque todas las veces que coman de este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que come este pan
o beba la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí viene lo bueno. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre ustedes, y muchos han muerto. Así que si nos juzgamos nosotros a nosotros mismos, no tendríamos necesidad de ser juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por Dios para que no seamos condenados con el mundo. Hasta ahí. El apóstol Pablo hace remembranza de una noche antes, un tiempo antes, unas horas antes de que Jesús fuera entregado para el sacrificio. Se reunió con sus apóstoles en un lugar, tomó la Santa Cena ahí por primera vez y estableció este sacramento. Es de llamar la atención que Él representa el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Oyó? Y esto es un simbolismo de lo que Jesús hizo por nosotros. No que estemos comiendo un pedazo de la carne de Jesús, ni que estemos tomando un vaso de la sangre de Jesús. No. Pero representa esta ceremonia, cada vez que la hacemos, representa simbólicamente y nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros en el Monte Calvario. Pero lo que me llama mucho la atención es a partir del verso 27, póngamelo por favor. Oiga lo que dice: de manera que cualquiera que coma de este pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí es donde yo me maravillo cómo el Señor en su sabiduría, en su deseo, en su ¿cómo puedo decirles? En ese pensar del Señor de que quiere que seamos siempre limpios delante de Él, pero que conocían nuestras debilidades porque Él vino y vivió en nuestra carne. Como desde un principio el Señor puso en el Antiguo Testamento el día de la expiación que cada año se practicaba. ¿Oyó? Cada año se practicaba, porque el Señor sabía que el pueblo podía errar de pensamiento, de acción, de omisión o por error o hierro que le llamaban. ¿Me entienden? El Señor sabía bien los débiles que somos los humanos. Pero como nosotros ya no estamos en la ley de Moisés, entonces el Señor tuvo que pensar en otro mecanismo de cómo podría Él en vida ponernos a cuentas con Él mientras vivimos, para que no llegáramos ante Él con una factura de este pelo. Porque el Señor sigue pensando, y ahora mejor que nadie sabe que nosotros los humanos somos débiles. Y entonces Él, y aquí es donde yo me maravillo del Señor, ¿no? Y digo, gracias Señor por tu amor. Pon esta ceremonia para que tú y yo nos pongamos a cuentas con Él durante nuestra vida. El Señor no se conforma con que tú vayas allí a tu recámara, te hinques y le pidas perdón. Pero dice, no solamente eso, porque dice la Biblia que de continuo
el pecado está en nosotros, de continuo. Cuando no es la crítica, hay sin número de imperfecciones que mientras estemos en este cuerpo tendremos. Oiga, él hizo una ceremonia en la que la iglesia se reunía y se ponían a cuenta con el Señor. Y eso nos toca a nosotros, la Santa Cena, la mesa del Señor, Santa Convocación, tiene muchos nombres. Y nos advierte: cualquiera que come este pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Oiga, hay una advertencia. Hay una advertencia acerca de tomar indignamente. Quiere decir que hay una forma correcta y hay una forma incorrecta. En el verso 28 nos da la solución. Miren lo que dice: por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Oyó? La respuesta del Señor es que nos examinemos. La única forma de no tomar la cena indignamente es examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Si andas en homosexualidad, si estás en adulterio, en fornicación, si hay un pecado en tu vida que te ha estado haciendo fracasar, mentiras, robo, fraude, hurto. Me explico. La Santa Cena nos lleva a la mismísima presencia de Dios. La Santa Cena es como un juicio anticipado. Pongan mucha atención todos. La Santa Cena es como un juicio anticipado. Pero el juez, en la Santa Cena, el juez no es Dios, el juez eres tú mismo. Y te dice: siéntate. Pongan atención, por favor. Siéntate. Y pon tus pecados con sinceridad, porque si no te va a ir mal. Abre las cartas. ¿Qué es lo que te ha estado haciendo fracasar en este año? Licor, tabaco, mentiras, lo que sea. Ponlo ahí. Y el Señor dice: ahí está todo. Tú eres el juez. Júzgate. Culpable o inocente. El 28, miren lo que dice. Mire, mi versión dice: por tanto, examínese cada uno. Y dice el Señor: bueno, examínate. ¿Qué dices? La Santa Cena es más fuerte que la expiación. Les voy a decir por qué. Porque en la expiación era un sumo sacerdote el que entraba. Un solo hombre entraba. El sumo sacerdote entraba y él hacía expiación por todo el pueblo. Él confesaba el pecado del pueblo. Él declaraba el pecado del pueblo. Él. Y a través de la ceremonia y el proceso que Dios le había indicado que hiciera, agarraban a dos machos cabrillos, a dos,
y el sumo sacerdote echaba suertes sobre uno u otro. Uno era por Jehová y otra era por Azazel. Al que le tocara el sorteo ese, uno era para sacrificarlo para el Señor, para expiación, y otro era para poner las manos sobre el otro. El sacerdote oraba y todos los pecados del pueblo se iban sobre ese y lo soltaban al desierto. Pero ahora no, ya no hay ningún sumo sacerdote que pueda hacer eso por usted. Nadie. El único sumo sacerdote que entró una sola vez en el lugar santísimo y llevó nuestros pecados, se llama Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor. Oiga, pero ahora el Señor en la Santa Cena nos lleva a un pequeño juicio y te dice: tú júzgate, tú examínate. Ya no va a venir ningún sumo sacerdote, yo te conozco. Ven ante mi presencia y dime tus pecados. Ven ante mi presencia y confiésame tus pecados. Ven ante mi presencia y tú, de ti mismo, de tu voluntad, confiésame tus pecados. ¿Me entiende? Entonces, antes el pueblo no tenía nada que hacer. Miren, el sumo sacerdote es el que la pagaba. Porque si el sumo sacerdote no estaba perfecto, al entrar en el lugar santísimo, moría. Le ponían unas campanas tipo cencerro, ¿no? Y le ponían un cordón que salía hasta fuera del lugar santísimo. Antes del lugar santísimo le ponían las campanas para que al caminar, ¿qué hacen las campanas? Lo ataban y el sumo sacerdote con mucho temor y miedo entraba, porque si no era perfecto iba a morir. Entonces la gente, los sacerdotes que estaban afuera del lugar santísimo, oían el ruido de las campanas y decían: está vivo. Si las campanas dejaban de sonar, lo sacaban muerto. Entonces, ¿quién pagaba todo el pato por el pueblo? El sumo sacerdote. Todo esto prefiguraba lo que Jesús haría por nosotros. Todo, Él llevó nuestros pecados, Él murió por nosotros, pero una sola vez y para siempre. Hoy, en la Santa Cena, el Señor le ha dado oportunidad a la iglesia de venir por su propia voluntad, por sí solos, y por su sola voluntad confiesen sus pecados delante de Dios y se pongan a cuentas con Él. Posiblemente alguien en esta reunión diga: bueno, yo estoy limpio de pecado. Ya, ese es tu primer pecado, hermana. Ese es tu primer pecado, hermano. En aquel tiempo ni el sumo sacerdote se salvaba. Todos tenían que entrar, porque el Señor sabía que todos somos imperfectos los humanos. Así que dice la Biblia: examínate a ti mismo. Y no dice que no comas, dice que comas. Ahora, dime una cosa: ¿estás en condiciones de tomar la Santa Cena? Eso yo no lo sé. Examínate. Examínate, porque aquí dice que no te juzgue. Y luego nos explica en el 29 por qué debemos de examinarnos. Porque el que come y bebe indignamente. ¿Qué es comer y beber indignamente? Ahorita va a decir.
come y bebe juicio para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor. Comer indignamente la Santa Cena es precisamente no discernir el cuerpo del Señor, es no entender por qué es esta ceremonia, es no comprender lo que pagó Jesús por nosotros, es pisotear la sangre de Jesús, es menospreciar el cuerpo de Cristo, es decirle, ¿sabes qué? Es más importante mi vida que lo que tú haces o lo que hiciste. Por eso en muchas iglesias la Santa Cena casi ya no se está practicando, porque le golpea el ego y la vida a muchos. Pero la Santa Cena es necesario practicarla, especialmente en el inicio de año. Aquí, hermano, dice las consecuencias en el 30, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre ustedes, y otros ya murieron, duermen. ¿A qué se refiere con esto? ¿Se refiere a enfermedades físicas? ¿Se refiere a gripas? ¿Se refiere a enfermedades comunes? No, Señor. Se refiere a una enfermedad espiritual. Estás debilitado. La persona que está en pecado, el pecado es un virus mortal para los hijos de Dios. Empieza debilitándote, después te enfermas y después estás muerto. Ese es el peligro de tomar la Santa Cena indignamente. Debilidad, enfermedad y muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y usted sabe que no se refiere a la muerte física nomás, se refiere a la muerte espiritual. Y el que está muerto espiritualmente ya nada siente, ya todo se le resbala, nada le inquieta, nada le perturba. En su conciencia él o ella están bien, pero delante de Dios están reprobados. En aquel día, dice la Escritura en Mateo 7:21, muchos me dirán, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echábamos demonios y hicimos milagros en tu nombre? ¿No te acuerdas que íbamos a Eliezer? ¿Que no te acuerdas que yo nunca dejé de ir a tu congregación? ¿Qué pasó con ellos? Ellos dejaron de hacer la voluntad de Dios. Y como dejaron de hacer la voluntad de Dios, se debilitaron, se enfermaron y se murieron. Ellos creían, como el muerto ya no oye, ya no siente, ya no tiene conciencia, ellos estaban creyendo con sinceridad que eran salvos. Ellos estaban convencidos, hermanos, que eran salvos. Ellos comenzaron a pensar, bueno, yo voy a hacer la obra de Dios, yo voy a estar trabajando bien, lo voy a hacer bien. Porque ya estaban muertos espiritualmente. Porque el que muere espiritualmente ya no siente. El corazón está muerto. Hermano, hermana, ¿cómo estás tú en esta mañana?
es tomar la Santa Cena indignamente. ¿Entendieron? ¿Me expliqué? Estos dos versos a mí me llaman mucho la atención, hermanos. Era gente convencida de que estaban bien, pero dejaron de hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que cada uno de ustedes sepa tener a su mujer en santidad y no en concupiscencia como lo hacen los del mundo. Eso se refiere a hombres y mujeres que están juntos pero no se casan. Por ejemplo, así que hermanos, vamos a declarar bendición anual para la gente, pero primeramente tenemos que presentarnos ante el Señor y ponernos a cuenta con Él, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos guarde y nos proteja.